está usted? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, fue un año político intenso, Sí, el 2020. ¿Cómo sí. lo mira el 21 usted? No, yo creo que el 2020 fue un año intenso porque la crisis llegó también a la política y además obviamente tuvimos que adaptarnos a situaciones impensadas, desde el hecho de que muchas cosas no podían ser presencial, la suspensión de la posibilidad de viajar a otros lugares, la dificultad que tuvo mucha gente con las actividades que se pararon, la cuestión sanitaria que incidió mucho y eso obligó, digamos, a cambiar muchas cosas en la política. Y bueno, un año electoral donde ya hay muchas situaciones que se están pensando para ver cómo se encara ese año electoral. Por supuesto, también vamos a seguir padeciendo las cuestiones sanitarias que hemos tenido este 2020. El año 2021 es un año también que tiene otras cuestiones que ver que son de resolución urgente, la cuestión económica, donde hay que tratar de empezar a ver cómo se va resolviendo los graves problemas que han afrontado algunas actividades y también cómo se va saliendo de la gran cantidad de personas, de ciudadanos que están en la pobreza, o sea, cómo se va reflotando eso y revirtiendo eso. Entonces, esto me parece que va a ser central en la política, no solo cuidar la cuestión sanitaria, sino empezar a ver cómo se va modificando la calidad de vida de mucha gente que, consecuencia de esta pandemia, cayó en una situación de pobreza que hoy llega casi a la mitad de los argentinos, ¿no? ¿Cuál es el resumen que usted hace del 2020? Bueno, yo creo que es un año muy difícil. El resumen es muy negativo en muchas cosas. Muy negativo porque implicó un retroceso muy, muy importante en todos los aspectos. Implicó también empezar a ver un mundo diferente, porque esto afectó a todos los países y además el 2020 generó cuestiones impredecibles, no solo en las cuestiones sanitarias, sino que generó que ya se esté hablando de algo distinto, que ya no es una pandemia, sino es una sindemia, es decir, una situación donde a través de un fenómeno sanitario se generaron otras carencias graves, colaterales, que afectaron la cuestión económica, la cuestión laboral, la cuestión cultural y también cuestiones que hacen de que no hay duda que la humanidad, digamos, en todos sus aspectos ha hecho un cambio completo en cuanto a su forma de vida y en su forma de existencia, ¿no? La pandemia ha cambiado y va a cambiar la vida no solo de la humanidad, sino también va a generar de acá en más culturas que van a perdurar durante mucho tiempo y mucho más teniéndose en cuenta que se avisora que estas situaciones de pandemias van a ser recurrentes en los próximos 20 años, con lo cual, digamos, la humanidad va a tener que centralizar mucho más el trabajo y su preservación, su nivel de preservación en todo lo que tenga que ver con las cuestiones de salud, porque si se sigue invirtiendo en armamentos, si sigue invirtiendo en tecnología y no se prioriza la cuestión sanitaria, después no vamos a poder disfrutar estos avances que la tecnología y la ciencia a veces nos da en otros aspectos y no resguardando la cuestión sanitaria, que hoy es lo más importante y lo más valioso para la humanidad, ¿no? Desde la Mutualidad Provincial, ¿cómo están trabajando? Bueno, el mutualismo en realidad y el cooperativismo, cuando surgen estas cuestiones, de alguna manera son organizaciones muy flexibles que tratan de adaptarse a esta situación. Nosotros, al ser una institución de salud, la mutualidad, eso generó que nosotros trabajáramos mucho en el principal servicio que hoy tenemos. Ya hay muchas entidades que han empezado a dejar, digamos, su actividad principal, que es el crédito personal, o sea, o la ayuda económica, y empezar a focalizar más en los servicios de salud. Creemos que el mutualismo tiene que empezar a visualizar su principal servicio, que tiene que ser la salud. Hoy es el segundo servicio que tienen todas las instituciones mutuales a nivel nacional,
pero creo que la salud, el sistema del servicio de salud va a empezar a ser uno de los principales a nivel mutual. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer a partir de ahora es acompañar la inversión en cuestiones sanitarias, acompañar la inversión en cuestiones de prevención en estas áreas, y si nosotros podemos dar ese salto de poder superar la creencia de que solamente las instituciones mutuales debían tener como principal servicio el servicio de ayuda económica y hacerlo como principal servicio el servicio de salud, hoy podemos llegar a ser un actor muy importante en todo lo que va a ser en los próximos 10 años la principal actividad que puede llevar o sobre la que puede focalizar un país. Un país va a tener mucho que ver las políticas sanitarias, las políticas públicas en salud, y van a ser muy importantes aquellos que dirijan los destinos de las políticas públicas sanitarias. En ese sentido, creo que el mutualismo está llamado a ser un actor principal para poder dar algunas respuestas que no lo pueden dar por ahí ni el hospital público ni tampoco el sistema de seguridad social. Obviamente que el sistema privado de salud va a ser un sistema cada vez más restringido a un sector que va a ser el que va a tener una gran capacidad de pago por ingresos muy altos, pero el resto de la población creo que va a tener que apoyarse en los sistemas solidarios como las mutuales y cooperativas. ¿Eso significa que van a crecer más? Creo que va a crecer, no dudo que va a crecer el mutualismo, no dudo que en todo el país, y no dudo que en Tucumán también nosotros nos vemos obligados a desarrollar servicios que puedan dar mayores respuestas y que puedan acompañar todas las políticas públicas que se vienen, ¿no? Porque lo que hay que, si bien hoy estamos en el 2020 fue un periodo donde hubo la parte más crítica de la pandemia, o sea, donde se trataron de subsanar las urgencias, las cuestiones inmediatas, las cuestiones que tenían que ver con el tratamiento que significaba ver cómo hacíamos para proteger a la población y evitar más muertes. En el futuro yo creo que esa situación va a pasar a ser ya una etapa más de estudio, más de conocimiento y de interpretación un poco mejor de cuáles son las estrategias de salud más importantes en base a la experiencia que se tuvo del año 2020 y de las situaciones que se vienen dando con dos brotes importantes que se produjeron en el hemisferio norte más un brote en el hemisferio sur. Con lo cual, digamos, yo creo que el 2021 va a ser un año donde nosotros vamos a poder interpretar mejor lo que pasó, tomar una estrategia diferente o más atinada y, por supuesto, decidir cuáles son las organizaciones que más van a servir para esto. No dudo que el mutualismo va a ser uno de los actores que puede crecer de una manera que tiene más potencial para crecer en esta pandemia, ¿no? Como legislador, ¿cómo conoció las necesidades de la gente en tiempos de pandemia? ¿O cómo trabajó usted? Bueno, en la legislatura se dio una situación que como en todas las otras actividades obligó a alterar un poco el esquema de trabajo. Si bien la legislatura de Tucumán estuvo en el 2020 con sesiones presenciales en todo momento, la Cámara tuvo que atender otras necesidades que al principio no preveíamos como fundamentales. Se tuvo que atender en primer lugar a todos los grupos que eran estuvieron más afectados, que eran más vulnerables, sectores donde las carencias y pasaban en aquellas personas que tenían trabajos no registrados, donde de repente eran personas que vivían el día a día y quedaron sin nada. Entonces la legislatura tuvo que asistir a estas personas, tuvo que asistir a empresas, tuvo que asistir a actividades comerciales que se paralizaron totalmente. Además hubo que trabajar mucho en todo lo que fueron organizaciones sociales y asociaciones civiles que quedaron fuera de los sistemas habituales de generación de ingresos. Y en esto, digamos, el presidente de la legislatura, el contador Jaldo, más toda la Cámara,
se concentró en ver cómo recepcionaba aquellos pedidos o aquellas carencias que se venían produciendo y trabajar para, primero, asistir en la urgencia y en segundo, generar las leyes que el Ejecutivo necesitaba para llevar adelante esto, que era realmente en su momento una cuestión que tuvo mucho dramatismo, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo. No, gracias a usted. Gracias por venir. Que tenga un buen año. Igualmente, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.